Bienvenidos a The Glass Hardware Show, el podcast donde hablamos de experiencias reales, crecimiento real y éxito real dentro de la industria del vidrio. Hoy tenemos como invitado a una persona que aprecio muchísimo, José Ibarra, que nos viene a contar acerca de algo muy subestimado en la industria y es el continuar aprendiendo, no solamente de la industria, sino también de los productos. Nada, José, muchísimas gracias, hombre. Gracias, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Nada, empecemos como siempre. Contanos quién sos vos, cómo terminaste en la industria y, bueno, todo lo que has llevado hasta ahorita a dónde estás. Bueno, la historia mía en la industria del vidrio es como un mix de cosas, ¿no? Yo originalmente no estaba en la industria del vidrio desde el punto de vista de lo que estudié, porque yo estudié ingeniería electrónica y me dediqué toda la vida a las telecomunicaciones. Sin embargo, alguna gente lo sabe, yo crecí en las industrias de vidrio porque mi papá, que también era ingeniero, se dedicó al vidrio toda la vida. Entonces casi que yo gateé y aprendí a caminar en industrias de vidrio. Entonces de ahí fue que obtuve el conocimiento. Cuando llegué a los Estados Unidos hace 30 años, llegué con el tema de telecomunicaciones, pero hace aproximadamente unos 10, 12 años que mi papá se enfermó y retomé algo de las industrias que nosotros tenemos en Colombia, una compañía que se llama Vitelsa, y en ese momento pensé que no habíamos exportado suficiente y que era un buen momento, ya que yo estaba saliendo de alguna de mis empresas en ese momento, la había vendido, y comencé a probar el tema de exportación de vidrio en algunas cosas. De ahí, digamos lo que me pasé a esa industria, comencé a trabajar con todo lo que tiene que ver con vidrio, y bueno, resulté en esto y ya llevo 11 años dándole duro. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la industria? A mí la industria del vidrio me ha gustado muchísimo en que la he combinado con la misma de tecnología. La gente cree que el vidrio es simplemente un elemento transparente y no es así. El vidrio es un elemento de tecnología. Por eso tenemos hoy día vidrios con capacidad térmica, vidrios que tienen aislamiento de sonido, que tienen muchísimas características que no existían hace muchos años. Entonces, el hecho de que yo le pudiera sacar provecho a conocer de tecnología, asociarla con el vidrio, una industria a la que estuve conectado toda mi vida, me pareció muy interesante. Entonces he visto el crecimiento de la industria en esas dos cosas de la mano. Súper chévere. ¿Vos crees que, conectando un poco con lo que estás diciendo, es la experiencia en la industria suficiente para que una empresa pueda crecer? No, la experiencia es fabulosa, es necesaria y es algo que tenemos que tener siempre, pero si no hay entrenamiento, si no hay actualización constante, si no hay la preocupación porque estemos encima de lo que tenemos que aprender de producto, y ojo, que no solo es producto, es aprender de la industria y aprender del oficio, no solo tiene que ver con producto, muchas veces tiene que ver con la presentación de lo que hacemos. Por ejemplo, hay gente que no aprende que tiene que tener el auto en el que se mueve para hacer sus instalaciones bien tenido, que tiene que estar bien uniformado. Todas esas cosas son aprender de la industria, van mucho más allá que aprender de producto. Por supuesto, aprender de producto, absolutamente importante, como se construye hoy, primero es muy diferente de hace 10 años, es muchísimo más rápido, nos exige más, tenemos una calidad de productos y cantidad de productos muy diferente, de los cuales hay que estar actualizado todo el tiempo. Entonces lo que vos estás tocando son puntos muy, muy buenos en el tema de aprender del producto y de aprender de la industria, aprender de su labor, aprender de trabajar mejor para cada vez hacer las cosas. Definitivamente, es que yo creo que uno siempre tiene que tener hambre de conocimiento. Esa hambre de conocimiento nos lleva a que podamos de verdad saber mucho más de lo que conocemos. Por naturaleza humana, ¿qué hace el hombre? Una vez yo sé cómo se instala un baño o cómo se hace un railing o cualquiera de las cosas,
yo creo que ya tengo buena experiencia, por supuesto con más instalaciones, más experiencia viene, pero si yo no me actualizo en cuáles son los nuevos productos, en cómo son las nuevas tecnologías, en cuáles son los nuevos epoxis, en cuál es cada una de las cosas que influyen en ese trabajo, no voy a mejorar, no lo voy a lograr. Entonces, uno nunca debe dejar de lado eso, nunca debe quedarse en esa zona de confort en la que piensa que simplemente por saber del oficio ya es suficiente, sobre todo en una industria tan cambiante, en una industria tan demandante. Hoy día, digámoslo, yo que me siento con la gente del grupo de construcción de la Cámara, veo todos los días cómo evolucionan los productos y cómo evolucionan los métodos. Y así la gente no crea, si no los voy aprendiendo, si no los voy actualizando, me voy quedando. Lo que pasa es que mira que esos productos y esas mejoras vienen para solucionar problemáticas que se descubren después de entender bien las cosas que estás realizando. Entonces, un producto nuevo viene a solucionar, no solamente es un producto bonito o es más, eh, qué sé yo, tiene mejor color o algo así, sino que también a veces viene es a solucionar una problemática, ya sea de la instalación o de, no sé, de su funcionalidad. ¿Qué opinas vos al respecto? Pero por supuesto, y es que ejemplos tenemos muchos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en la industria digámoslo, que están la mayoría de los instaladores, uno se da cuenta que, por ejemplo, hay cosas, cuando comenzaron a llegar los productos de hardware que no necesitaban perforaciones en el vidrio, que no necesitaban boquetes. Eso mucha gente lo ve hoy como paisaje, pero fue un gran adelanto, porque eso lo que nos lleva no solo es a actualizarnos, sino a disminuir los costos de nuestra instalación. Claro. Entonces hay una serie de cosas que si no las aprendemos, que si no estamos en contacto con ellas, lo que vamos a perder es oportunidades, lo que vamos a perder es eficiencia, porque muchas de esas cosas, como vos decís, sí, vienen con nuevos colores, vienen con nuevas presentaciones, pero también muchas de ellas vienen a disminuirnos el tiempo de trabajo, Claro. a facilitarnos cómo se hace, a disminuir los costos en fabricación. Entonces, tener el conocimiento de todas esas cosas es fundamental. No siempre pensar voy a instalar lo mismo. Yo tengo una experiencia que me pasó hace algunos años y es que nosotros en las industrias nos dábamos cuenta que siempre los arquitectos y los desarrolladores escogían como el mismo tipo de vidrio o los mismos tipos de rajes y cosas y no veíamos por qué no había mucho cambio en los productos que nosotros llamamos especiales. Y resultó que solo hasta que yo me atreví a hablarle directamente a esos arquitectos, a esos constructores, que eran básicamente los clientes de nuestros clientes, fue que descubrimos que esos instaladores no les ofrecían las cosas por no actualizarse, porque no tenían la actualización, entonces no les ofrecían lo que realmente había nuevo en el mercado, como colores, como estilos, Interesante. como funcionalidades. Al educarlos a ellos, logramos que esas personas, que llamémoslo usuarios finales, lograran pedirle al instalador esas nuevas cosas. Y ahí el instalador fue el que dijo, necesito aprender más. Entonces es toda una cadena que tenemos que trabajar y que tenemos que hacer, pero que definitivamente nos beneficia a todos. Vení, conectando ahí con todo lo que estabas diciendo, ¿vos qué crees o cuál crees que sea la diferencia entre un instalador promedio y un instalador que crece, o sea, que crece bastante? Yo creo que es entender que siempre aprender de alguna cosa relacionada al oficio, y como dije, no necesariamente es el oficio per se, el yo soy un gran instalador, sino hay que conocer todo alrededor de eso. Yo puedo ser un gran instalador, pero de pronto no un gran administrador. Yo puedo ser un gran instalador, pero no soy bueno en el manejo de mi tiempo. Yo puedo ser un gran instalador, pero mi presentación ante los clientes no es suficientemente buena. Yo he visto muy buenos instaladores que llegan, pero a veces su presentación de productos, su presentación per se de ellos, no les permite avanzar un poco más porque hoy día tenemos unos clientes mucho más exigentes. A mí me parece que nuestros instaladores deben aprender, y es lo que trato de enseñarle yo un poco a las empresas, es cómo hay que presentarnos, cómo hay que aprender del oficio en muchas cosas. Cosas tan simples, te voy a decir cosas tan simples. Hay instaladores que llegan a algunos sitios y se parquean donde no se puede uno estacionar.
Eso ya es parte de nuestra presentación profesional, de nuestro Sí. oficio. Entonces, cosas tan sencillas como esa y como muchas otras, porque me podría quedar aquí hablando de muchas de esas cosas, son las que uno trata de enseñarle a las empresas para decir, esta es la manera como debemos funcionar profesionalmente. Evidentemente, el aprender, el continuar aprendiendo, crea esas oportunidades. Para aprender hay que aprender a aprender. No Claro. sé si me estoy como enredando, pero entendés No, mi no, no, punto. estás bien. Hay que tener la mente abierta, el tiempo para dedicarse a aprender. Eh, yo me acuerdo que a mí un profesor hace muchísimos años me dijo que lo que uno más tiene que aprender es a pensar. Entonces, en Sí. todos los oficios que uno haga, pero es que no me desmarco absolutamente nunca de los instaladores y de la gente con la que he trabajado en vidrio durante muchos años, yo sé que muchos andamos a la carrera, muchos tenemos que estar en una instalación y salir de ella para otra. Pero eso es como cuando uno está aprendiendo otro idioma. Si vos no le dedicas tiempo, por supuesto que no lo vas a aprender bien. Sí, es que para allá iba, o sea, el hecho de que creen que se lo saben todo o que porque Exacto. ya las cosas están así, entonces no se dan el tiempo y que durante el aprendizaje, durante el tratar o hacer cosas nuevas, puede estar seguida de fallas, pero la idea es continuar creciendo. Lo primero es crear esa necesidad de que tenemos que aprender, concientizar a la gente de que ese aprendizaje no le va a restar, sino que le va a sumar. Y como vos lo decís, trabajamos con el equipo para lo último poderle entregar a la gente mayor conocimiento, que se diera cuenta que si le dedicaba esa horita o esas 2 horitas a la semana a conocimiento, eso se iba a revertir en sus instalaciones, en su oficio, en su profesionalismo, en lo que podía ofrecer, en oportunidades que solo querían cierta tecnología o cierto tipo de producto y solo había algunos que se prepararon y que fueron los que lograron presentarlas. Entonces, para mí eso es fundamental, es que la gente tenga esa posibilidad de decir, tengo que sacar el tiempo para eso. Y muchas veces, y es verdad, es after business, después de las horas de trabajo. Es uno tiene que dedicarle tiempo a muchas cosas. Hay veces que la gente piensa que ir a una reunión o sacar una horita para conversar de un tema o aprender de algo que es después de las 5 de la tarde. Yo he estado en muchísimas cosas en las que uno dice, lo que de verdad vale es lo que estuve después de las horas de trabajo, porque es Claro. donde hice las conexiones, es donde más aprendí, es donde tengo la mente un poquito más abierta para eso. De pronto a las 7 de la mañana sí estoy recogiendo hardware acá o estoy haciendo alguna cosa, pero a las 5 de la tarde de pronto tengo el tiempo que me cuesta mucho porque estoy cansado, pero va a revertir en lo que Sí, yo soy. es una inversión, Absolutamente, es una inversión en vos mismo. exactamente, eso es. Uno puede cometer errores durante el aprendizaje de algo nuevo, pero ¿cuál crees vos que puede llegar a ser el mayor error o el error más caro que puede un instalador o una persona experimentar por la falta del conocimiento? Yo creo que lo que nosotros llamamos coloquialmente la terquedad no nos ayuda para absolutamente nada. Mucha gente dice, yo lo aprendí así y así se hace. Así Y como es. yo le he enseñado a mucha gente, o por lo menos he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente, no es que nosotros llevamos 20 años haciéndolo así, pues llevamos 20 años haciéndolo mal, porque esa es la realidad. Si nosotros no logramos evolucionar, resulta que no es. Entonces, esa falta de humildad de uno de pronto decir, porque derecho a equivocarnos tenemos todos, todos nos equivocamos y todos hemos hecho cosas buenas y cosas malas y hemos cometido errores en nuestros negocios. Pero el hecho de no hacer retrospectiva y uno aislarse un poquito de las cosas y decir, ¿por qué me equivoqué en esto? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Dónde están las fuentes de conocimiento para esto? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo puedo buscar ayuda? Ahí es donde está la clave. José, mira que yo, al igual que vos, también crecí como alrededor, jugaba con pedacitos de vidrios partidos y cosas así cuando estaba chiquito. Eh, y he visto que lo que vos decías ahorita, la industria del vidrio ha ido cambiando. O sea, a pesar de que Muchísimo. muchas personas quieren seguir haciendo las cosas como se han venido haciendo, igual hay esos, digamos, los rebeldes que siguen cambiando y la industria del vidrio ha cambiado muchísimo. ¿Qué tan rápido consideras
que ciertos sistemas o el vidrio como tal está cambiando hoy en día? Bueno, yo creo que va cambiando todos los días y sobre todo va cambiando más su utilización que su misma tecnología. Y te voy a dar un caso en específico. Hace muchos años, ver una división interna de vidrio, una partición de vidrio que llamamos nosotros para una sala de conferencias o para algún lado, que llevara vidrio, lo que llamamos insulated glass, era prácticamente imposible. Hoy día, muchas compañías, y yo estoy al frente de algunos proyectos de eso, necesitan y exigen que el vidrio que tengan tenga suficiente aislamiento de ruido, Okay. o que tenga switchable glass, o que tenga cosas que son de absoluta tecnología. Entonces, si yo pienso que la partición de vidrio siempre va a ser tempered glass y que siempre va a estar ya sea en 3/8 o en media y que eso es lo que es, estoy equivocado. Hay compañías que exigen más, hay compañías que están dispuestas a pagar más, porque es que eso es lo que a veces piensa la gente. No, pero es que esto a quién se le vende. Bueno, se le vende a mucha gente. Ese aprendizaje lo tengo yo Sí, inclusive de mi padre. Yo me acuerdo que cuando se comenzó en las industrias, originalmente era vidrio templado, pero cuando se comenzó a meter en líneas de laminado, en vidrio de doble acristalamiento o insulado que llamamos, uno decía, pero ¿a quién le vamos a vender eso? Bueno, hoy día ya sabes cómo es los CNOEs y todo, si el vidrio no es laminado no va, en ya. algunas cosas de showers va a haber cambios importantes en el vidrio templado, todos los días va evolucionando. Entonces, tal vez uno no se la sabe todas a qué velocidad van cambiando las cosas, pero lo que sí tiene que estar es pendiente de que cuando cambien uno esté ahí. Claro. Ve, pero ¿cómo, por ejemplo, conectando con lo que decíamos ahorita, eh, que es fácil hoy en día aprender a aprender esas cosas nuevas, qué consejo vos darías para que alguien que esté entrando a la industria se pueda mantener a la vanguardia? Claro que sí. Yo creo que es eso que hablábamos ahorita, yo creo que es la oportunidad de decir que parte de mi tiempo se lo tengo que dedicar a eso. Yo, por ejemplo, en estos días estaba visitando una compañía de arquitectura y me daba cuenta cómo ha cambiado, por ejemplo, el tema de los planos. Entonces uno acostumbraba a ver drawings como hechos a mano y después hechos ya en CAD Sí, y en un poco de cosas. Hoy día todo, pues ni hablar de AI, lo que hay hoy día, sí, sí. porque todos estamos cansados de escuchar de eso, pero lo que yo veía en la industria hoy es cómo en un edificio pueden mostrar todos los pipes, todas las conexiones en una misma gráfica que antes era muy difícil. Uno tenía que pasar por planos y planos para encontrar el schedule de cada una de las cosas que uno necesitaba. Hoy día eso está ahí, a la mano. Entonces, la clave para estas cosas siempre es, si yo estoy entrando en la industria, como han entrado la mayoría de nuestros instaladores, la mayoría de los instaladores que yo conozco me dicen, yo hace 10 años no sabía nada de vidrio. Hoy día sé, hoy día tengo una empresa, hoy día tengo lo que tenga. Pero si vos estás entrando a la industria y no le sacas el tiempo para decir, no, pero es que esto todos los días puede cambiar, es que esto todos los días me muestra oportunidades para que yo haga mi trabajo mejor, no voy a ser exitoso. José, pero mira que puede uno tener la intención, puede uno tener las ganas. O sea, no hay, yo lo he comentado en otros episodios con otras personas, no existe tal cosa como la universidad De del vidrio. vidrio o algo así. Entonces, ¿cómo logra uno ese tipo de cosas? ¿Vos crees que más bien haciendo un poco de networking o visitando, como lo que estabas diciendo ahorita, que fuiste a visitar a esta compañía y descubriste eso, hablando con personas, yendo a trade shows? ¿Qué crees vos que puede hacer ahí? Hay pocas, llamémoslo, centros de educación relacionados al vidrio, existen, pero digámoslo que son contados. Pero lo que sí existe muchísimo es las organizaciones dedicadas a la construcción en las cuales tienen capítulo. Entonces el capítulo de nosotros en construcción y en la parte de vidrio es la división 8 de construcción. Y hay muchas asociaciones, entre ellas yo estoy dirigiendo ahorita una que es de la Cámara de Comercio Colomboamericana, en la que no solo nos asociamos para hacer negocios, sino nos asociamos para tener conocimiento, nos asociamos para solucionar problemas, nos asociamos para poder buscar empleados que nos sirvan en nuestras empresas. Entonces, esas asociaciones, como existen muchísimas otras, está Claro. CAS,
que es muy exitosa, está el Latin Builders Association, hay muchísimas que son súper exitosas. Cada una de ellas tiene sus capítulos y sus suborganizaciones, llamémoslo, para poder aprender. Pero aparte de eso, yo creo que es una labor de nosotros, quienes estamos metidos en esta industria, crear los escenarios y crear las formas para que la gente aprenda. Yo, por ejemplo, le dedico mucho tiempo a empresas que me llaman para decir, ¿por qué no nos ayudas aquí? Digamos lo que mi especialidad es ayudar a llevar las empresas del punto A al punto B. Pero entre el punto A y el punto B, a veces el espacio es así y a veces el espacio es así. Claro. Entonces, el dedicarle tiempo a que esas empresas, sus empleados, sus métodos y sus procesos tengan esa capacidad es importante. Y eso no es solo para empresas medianas y grandes, eso es para pequeñas empresas y para nuestros instaladores también. Es un rol importante. Absolutamente. De las personas que estamos en la industria también es nuestra obligación. Y le suma a nuestras industrias. Yo, por ejemplo, he visto lo que ustedes han hecho y me parece espectacular y, por ejemplo, solo el hecho de tener apps y cosas de este estilo que facilitan el trabajo, a mí me parece eso. Primero, soy un amante de la tecnología y segundo, creo que todo lo que le facilite a uno ser mejor es parte de eso. Entonces, siempre adicionarle entrenamiento a nuestro trabajo es algo que es fundamental en la industria. José, contanos anécdotas, alguna anécdota tuya en donde de pronto, por ejemplo, ¿cómo te chocaste de pronto con eso? O sea, con el hecho de, miércoles, tengo que aprender más, tengo que, o sea, instruirme más, no solamente en el producto como tal, sino en la industria. No, muchísimas. Uno al principio se sienta en conversaciones en las que a veces, creyendo que conoce el tema, resulta que cuando está hablando con la gente se da cuenta, como siempre, como en todas las industrias, que hay muchísima gente con mucho conocimiento. A mí lo que me tocó hacer fue echarme para atrás un poco, aprender mucho de la industria del vidrio, no solo lo que sabía prácticamente y lo que me había enseñado tal vez mi papá, pero estudiar, leer, asistir a cosas. Me tocó muchísimo en eso. Anécdotas tengo muchas en las que me he sentado a hablar con gente de la industria de todos los países y hay veces que le hablan a uno cosas que uno la verdad no está entendiendo. Entonces le toca devolverse. Sí. En el tema de fabricación hay muchísimas. Conocer de maquinaria bien es difícil porque la maquinaria es algo que evoluciona pero de una manera impresionante. Saber por qué se utiliza algo en una máquina o de una forma o de la otra es importantísimo. Cómo el vidrio o el fenestration llega a tener unos terminados específicos. ¿Cuál es la diferencia ahorita, por ejemplo, en ERA, que estoy con mi socia Arelis, la diferencia en los terminados de las cosas? Hay una cantidad de elementos que siempre que uno se acerca, tiene que acercarse con cuidado porque hay mucha gente que conoce muchísimo y que uno siempre tiene que estar dispuesto a aprender. Yo sé que es difícil uno llegar de pronto a una conversación donde no sabes de lo que te están hablando. Es verdad. ¿Cómo te sentís vos o cómo crees vos que uno debería abordar eso? O sea, verlo de un lado negativo o por el contrario, meterle curiosidad y preguntar. Pero por supuesto, yo creo que hay que meterle, sobre todo lo que yo digo, humildad, ¿no? Y te voy a decir en todos los sentidos, hay gente que es muy profesional, que tiene muchos grados y todo. ¿Y cómo aprende uno de un instalador, buen instalador? Uno va muchas veces a donde gente que no ha tenido ni tantos grados ni tantas cosas, pero cuando se sienta a verlos instalar algo, cuando sabe cuáles son, llamémoslo, las mañas y los tips de hacer una cosa, uno aprende muchísimo. Va más allá que los shop drawings o que cualquier cosa que uno pueda ver para una instalación. Entonces, eso para mí es, si uno tiene algo en lo que esté al frente de eso y ve que hay gente que conoce mucho más que uno, pues lo que tiene que hacer simplemente es decidir, hombre, me lo voy a pegar a esta persona para que me enseñe un poquito más y buscar fuentes, por supuesto, de conocimiento. Dándole. ¿Te está gustando este video? No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Ahora sí, sigamos con el episodio. A mí una cosa que me ha gustado mucho de vos es que
a feria que he ido del vidrio, nos hemos encontrado allí. Y Es verdad, es sé que has verdad. estado no solamente acá, sino en Latinoamérica, en Europa, o sea, no ha habido feria en la que no nos hayamos cruzado. Es verdad. ¿Cómo ves la industria del vidrio a nivel global? ¿Es diferente a lo que vemos aquí en Estados Unidos? Bueno, yo creo que la industria del vidrio en los Estados Unidos está muy desarrollada, está muy bien, es muy exigente. No más ni siquiera hablando de todos los Estados Unidos. La Florida tiene el código más difícil de todos los Estados Sí. Unidos. Entonces yo creo que nosotros aquí estamos muy bien. A nivel de fabricación también vamos muy bien, pero el mundo se ha aplanado. Entonces vos ves en Latinoamérica unas grandes industrias. Yo te puedo hablar de industrias de templado, de laminado, de hardware, de todo, que tienen tanta o la misma calidad que industrias aquí en los Estados Unidos y muchas veces más. Pero he logrado identificar una cosa. eh, Uno puede tener muchas máquinas automáticas, pero eso no hace que el proceso sea automático ni que el proceso Sí, esté claro. bien montado. Las máquinas son solo una parte de lo que uno necesita, pero uno lo que necesita es todo un ciclo de negocios en el cual aprenda para que todas estas máquinas me funcionen bien, qué es lo que debo implementar. Tiene que estar incluida la gente, tiene que estar incluido como tal los procesos escritos, la forma, el servicio al cliente, tantas cosas que vos conoces muy bien y en las que has trabajado muchísimo tiempo. Em, pero eso es lo que he visto en la industria en general. Por supuesto, hay Pero países que... han habido cosas en algo que no sé si para allá ibas, que te haya volado la cabeza, que hayas visto, por ejemplo, en algún otro lado que vos digas, hijo de madre, yo nunca había visto esta aplicación, este producto o esta forma de utilizar. A mí siempre me impresiona muchísimo cómo los chinos son capaces de agarrar las tecnologías que ya existen y darles un vuelco y una modificación para unas aplicaciones mucho más complejas. Entonces, para mí, por ejemplo, como han manejado el tema del vidrio inteligente y eso es, como vos decís, me vuela todo y digo, ¿cómo han logrado hacer esto? Los europeos me parece fascinante como siguen manejando toda la parte mecánica. O sea, cuando uno ve la manera de los soft close de ellos, como uno ve esa belleza en la mecánica, es absolutamente que uno dice cómo hicieron, es cómo le dedican tiempo. No necesariamente es lo más económico, no es necesariamente es lo más eficiente, pero belleza sí tiene y eso es parte y en una ciudad como Miami y en un país como los Estados Unidos tenemos clientes de todos los estilos, ¿no? Tenemos los clientes que quieren enfocarse únicamente en precio, pero tenemos otros clientes que requieren valor agregado y que Claro. necesitan cosas mejores. Mira que una de las cosas que a mí sí me ha volado es ver cómo en otras partes optimizan espacio, Mm. porque uno a veces aquí da por sentado la comodidad, la comodidad de tu baño, la comodidad de tu pieza, pero países en Latinoamérica o en otras partes, en Europa, son cosas chiquiticas y yo he visto sistemas que giran y se meten y se Es esconden verdad. y todo para poder hacer uso del espacio de la mejor forma. Es así, los españoles también son muy buenos en eso. Y yo creo que esos sistemas que tienen esa capacidad de convertirse, de modificarse, llamémoslo de ser pocket en algunos casos, son de mucho éxito, por lo que vos Sí. estás diciendo, son de aprovechamiento de espacio. Em, lo mismo pasa en el hardware. Hay veces que tenemos cosas que nos permiten que, como nosotros sabemos en instalación, la medición es la clave de la instalación, Claro. pero hay elementos hoy día en hardware que nos permiten cometer un poquito de error, que nos permiten ayudarnos y todas esas cosas conocerlas y hay gente que mecánicamente inventa unos sistemas absolutamente exitosos. Sí, geniales, geniales. ¿Qué habilidades consideras vos que debemos ir desarrollando para lo que se viene? Porque yo veo que viene mucha tecnología, vienen muchos cambios. ¿Cuáles podrían ser esas habilidades que deberíamos de ir pensando? Yo creo que nosotros en todo caso y la industria en la que estamos a nivel de los instaladores tiene que irse
acercando mucho más a las aplicaciones. Yo creo que es importantísimo que yo, por ejemplo, ya veo gente que llega a algún lado a medir y es capaz de mostrarle a uno con inteligencia artificial cómo va a lucir su baño, cómo va a lucir las ventanas de su casa, cómo va a lucir un railing ahí. Eso da una capacidad en venta muy alta. No es lo Claro. mismo que llegar a hablar. Por ejemplo, creo que tenemos que preocuparnos muchísimo por dejar de pasar el plano en una servilleta. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, crews de instaladores, nosotros tenemos 4 crews de instaladores buenísimos y de verdad que hay unos niveles de instaladores nuestros que llegan con un plano muy bien montado, muy bien hecho, que aceleran los procesos, que nos permite que la capacidad de lo que hacemos se haga muchísimo Sí, y mejor, reducen el margen de error por también. supuesto, y la presentación, porque es que a veces el profesional o el del oficio cree que, no, yo se lo presento y me decide y ya, y eso es lo que es. Sí, pero te van a contratar la próxima vez. No es lo mismo recibir un plano bien hecho, no es lo mismo recibir una foto de AI donde le pueda mostrar cuáles son los posibles colores, cuáles son las posibles opciones, cuál es el posible hardware que puede utilizar ahí, cuál es la diferencia si la puerta se abre en sliding o se abre swing. Ese tipo de cosas que hoy día nos permite la tecnología, que nos acelera, son hacia donde yo creo que debe ir el instalador. El instalador debe ir a no simplemente decir, no, yo con mi experiencia ya tengo. Tiene que ir un poquito más allá, porque hoy día las aplicaciones nos permiten eso. No es que tengo que ser un gran conocedor de tecnología para poderlas utilizar. Lo que tengo que ser es tener la cabeza suficientemente abierta para decir, déjeme y estudio esto para ver cómo lo puedo utilizar. Sí, sí, sí. O sea, no definitivo, o sea, no es que la tecnología nos vaya, o sea, no es que no nos vaya a tocar o que nos vaya a afectar porque hacemos algo más físico, pero sí, sí nos puede ayudar a mejorar muchísimo y apalancarnos y a tener un impacto en nuestros proyectos. Pero por supuesto, de hecho, algunas cosas que ya estoy comenzando a ver es cómo con tecnología logramos minimizar los errores de instalación. Entonces, por ejemplo, cuando tengo un railing que va en diagonal o algo de ese estilo, tener los ángulos reales en los que debe ir eso para muchísimas cosas. Tener en cuenta Claro. cuál es el nivel en el que tengo un piso para poder saber si necesito un desagüe diferente, si necesito poner un shim o alguna cosa adicional para que las cosas resulten mejor. Todo eso no lo permite la tecnología. No todo el mundo lo utiliza, Sí. pero definitivamente quien esté entrando en la industria, quien quiera seguir en la industria y quiera seguir siendo relevante, tiene que Bien. estar en esto. Vos estás en un proyecto ahora muy bacano que no hemos tenido la oportunidad de hablar a profundidad, pero yo sé que tenés que haber o tienen que haber experimentado desafíos en ERA. Mm. ¿Qué tipo de desafíos crees vos que has tenido que abordar y el estar abierto al aprendizaje, el estar abierto al uso de la tecnología, el estar abierto a aprender cosas nuevas, los han ayudado a sobrepasar eso y a Por pasarlo supuesto, muchísimo mejor? varias cosas, pero por ejemplo, nosotros en ERA eh, tenemos un software que nos permite hacer toda la parte de estimación, pero esa parte de estimación va muchísimo más allá. Hemos logrado que ese software tenga la capacidad de mostrarnos muchas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de una instalación. Entonces, ¿cómo le tenemos que presentar nosotros el contrato al cliente? ¿Qué es importante que el cliente sepa? ¿Cuáles son esos releases que tenemos que obtener del lado del cliente? ¿Cómo nos ayuda a que independiente de la marca que estemos vendiendo hacia un cliente, podamos hacer estimados de una manera acelerada? ¿Cómo podemos ver nuestro forecast y nuestro pipeline de una manera rápida, eficiente, que podemos tener los números ya a la mano? Esas cosas nos han ayudado mucho. Ahora, eso nos ha permitido aprendizaje. Del otro lado, también hemos dado aprendizaje y nos hemos encontrado con unas historias bien interesantes. Nosotros trabajamos con arquitectos muy importantes y con gente que ha hecho unos desarrollos impresionantes. Pero con todo y eso, uno creería, y hay veces que hay que enseñarle al arquitecto o al desarrollador, pero no porque ellos no sepan, sino porque a veces uno tiene que lograr bajar la expectativa versus el presupuesto o el budget. En general, hay alguna gente
y nosotros somos amigos de grandes arquitectos, pintan y diseñan unas cosas fabulosas, pero a la hora de Del día a implementarlas día. el costo es muy alto. Entonces uno tiene la oportunidad de darle esa realimentación al arquitecto o a ingeniería en algunos momentos, o con ingeniería, digámoslo más bien, de decirle, hombre, si de pronto bajas esto 2 pulgadas, entonces va a ser que entres en un tema de menos presiones. Si de pronto pones esto de esta manera o lo divides de esta forma, el presupuesto va a bajar. Y eso ha sido importante. Entonces es conocimiento de lado y lado. Excelente. Bueno, para como conectar ahí, han tenido desafíos, pero los han abordado con tecnología, con comunicación. Eso es Yo creo que mira que fundamental. ese es un punto muy bacano que a nosotros nos encanta hablar y es la comunicación. La comunicación para mí es Fundamental. importantísima. Fundamental. O sea, con instaladores, con clientes, con arquitectos, con fabricantes, o sea, tener una buena comunicación y una comunicación temprana ayuda a que muchas cosas fluyan. Es que es lo que te permite evitar errores. Vos no te imaginas la cantidad de clientes que nosotros tenemos y en general que yo me encuentro en la industria que llegan a nosotros diciendo, contraté esta gente, contraté esta persona y todo falló. Y cuando uno se va al fondo del problema, es lo que vos estás diciendo, es falta de comunicación. No hubo la comunicación necesaria al principio, no se manejaron las expectativas correctamente, no se entregaron las cosas que hay que... Es mejor, como siempre le digo yo a la gente, hombre, cuando uno está vendiendo un producto, es mejor gastarse 2 semanas o 4 semanas, y yo siempre les doy el ejemplo, por ejemplo, al que vende puertas y ventanas, uno a veces dice, esta es la ventana que yo quiero, y su mujer ya la vio. No, no la aviso. Ah, bueno, ahí se va a demorar otras 2 semanas, hermano, porque va a tener que ir. Si a ella no le gusta, vamos a cambiar el color o el estilo, o ella en la cocina quiere este tipo de ventana y no este otro. Entonces yo siempre le digo a la gente, eso generalmente alarga el proceso 4 semanas. El proceso mío arranca cuando yo, después de esas 4 semanas, ya sé que ustedes definieron qué es lo que ¿Qué es lo quieren. que quieren? Con la asesoría de nosotros, porque digámoslo, eso es lo que uno tiene que apoyar, pero uno tiene que darle tiempo a la comunicación para que al último las cosas salgan bien. Perfecto. José, bueno, vamos a pasarnos a una parte del podcast muy chévere que la llamamos Rapid Fire Questions. La idea es, yo te voy a hacer unas preguntitas súper rápido, me contestas lo primero que se te venga a la cabeza. Ah, Y es como para ya cerrar ahí un poquito, pero para ver antes, si, para ver si no tengo preparado todo. más o menos, más o menos. Pero vení, antes de eso, contame a mí y a los que nos están escuchando una historia así que de éxito, que vos digas, uff, ustedes vale la pena contarlo en la industria del vidrio. Bueno, mira, nosotros en este país hay muy poquitas industrias dedicadas al tema de vidrio mm, en la parte marítima. Es una industria bien complicada, Okay. es una industria que requiere de muchísimas certificaciones. Las certificaciones generalmente vienen de Europa porque las certificaciones vienen de los astilleros más importantes que están en Europa. Nosotros en una O sea, compañía pero las certificaciones de que los productos utilizados en la sí, de las marina. ventanas, de la Okay. manera como se hace testing del vidrio, de la manera como se instala todo eso. Todo eso viene generalmente de Europa. Estados Unidos hoy día no es tan fuerte en la construcción de barcos. Em, entonces, hay una empresa aquí en Miami que logró esas certificaciones y lo hicimos en conjunto con Vitelsa, de manera que logramos acceder a los grandes de la industria. Entonces, a través de esas certificaciones que nos demoramos 2 años en trabajarlas, logramos llegar a los Disneys de este mundo, a la línea de cruceros, Wow. a Carnival, a todas las grandes, MCS, todas ellas. Entonces, es una industria aquí en Miami que se logró hacer a través de trabajo, de conocimiento, de darle muy duro, porque al principio decíamos, pero ¿cómo vamos a lograr esto? Y es prácticamente la única empresa
en toda la Florida y es una de las únicas empresas en todos los Estados Unidos que tiene esas certificaciones. Y lo logramos con una combinación de lo que nosotros hacemos en nuestras empresas, más lo que ellos son capaces de hacer en instalación y en procedimientos para los cruceros. Increíble. Eso fue una muy buena experiencia, muy dura, muy difícil, muy larga, pero cuando uno termina eso y le dan el certificado que te permite entrar no solo a la parte de retrofit, sino a la parte de new build, queda uno muy satisfecho. Sí, excelente. O sea, darla para abrir la champaña y Exactamente, celebrar. para pegarle al barco. Bueno, José, vamos a pasarnos pues para el Rapid Fire Questions. Dale. Un error común que ves demasiado seguido. Un error común que veo demasiado seguido, el exceso de confianza en la medición. Un producto que todos deberían entender mejor. Un producto que todos deberían entender mejor, las herramientas para medir. Una habilidad que hace falta en la industria. Una habilidad que hace falta en la industria. Yo creo que el conocimiento, la posibilidad de moverse de lo que uno hace todos los días. Hay que tener esa habilidad. Un consejo para crecer profesionalmente. Dedicarle tiempo a las cosas que no parecieran del oficio, pero que lo son. ¿Qué significa ser un verdadero profesional para ti? Para mí es ser integral, como lo aprendí yo todo. Hoy día, los soft skills que llaman por ahí son mucho más importantes que los mismos profesionales. Yo tengo un dicho hace muchos años y es que yo prefiero trabajar con gente que con gente muy inteligente. Trabajar con gente es absolutamente importante. Trabajar con gente que te entiende, que se toma el momento, que no reacciona a la primera. Esas cosas que hoy día es lo que llaman los soft skills son muchísimo más valiosos y a nuestros hijos. Eso es lo que yo por lo menos eso es lo que he tratado de enseñarles toda mi vida y lo que creo que los padres deberíamos enseñarle a todos ellos, no solo a los profesionales de la industria, sino nosotros como papás a nuestros hijos. La importancia que es ser un buen profesional, pero ser un profesional absolutamente completo, ser gente, ser buen ciudadano. Excelente, excelente. José, hombre, muchísimas gracias, hombre, gracias por la invitación. Por dedicarnos ahí un placer, un placer. Por tus anécdotas, por todo, hombre. Siempre, gracias. Siempre ahí vos dándole. Claro, aquí a la orden siempre. Dale. Gracias. Y a ti, si llegaste hasta este punto, significa que te ha gustado nuestro contenido, que te estamos trayendo valor. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo episodio de Glass Hardware Show, donde el conocimiento también se instala.